Permítenos exponer de forma adecuada, de forma correcta, sin pervertir, Señor, tu palabra. Dependemos totalmente de tu espíritu, de tu guianza, Señor. Te agradecemos porque nos permites estudiar este libro. Ayúdanos a aprovecharlo a lo máximo y que al salir de aquí podamos poner en práctica, Señor, lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 3. Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 3 dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pues como saben, hemos estado viendo Efesios. Y en resumen, una de las cosas que mencioné hace varios domingos atrás, cuando estábamos tratando, es tratar de ver, ya que vamos a entrar a esta nueva sección de Efesios, estamos tratando de unificar estos dos grandes bloques, que son desde el capítulo 1 al capítulo 3 y del capítulo 4 al 6. Así que vemos que los primeros 3 capítulos están tratando puntos teológicos muy profundos. El plan de Dios para la iglesia, cómo lo ha estado llevando a cabo este plan por medio de Cristo, y la nueva realidad entonces de la iglesia, conformada por judíos y gentiles. Y ahora al pasar al capítulo 4 en adelante, trata asuntos prácticos. Podemos decir cómo se ve esta obra que se trató en los primeros capítulos, ahora reflejado por medio de su iglesia. Esto entiéndase como los cristianos, ¿no? Los creyentes. Y bueno, exagerando un poco, cómo es que ahora esto huele, cómo se siente ahora esto, cómo se ve, cómo se viste, cómo camina, cómo habla, cómo mira, cuáles son sus características de todo lo que se ha tratado en los primeros capítulos. Como le mencioné, viendo Efesios como un todo, del capítulo 1 al 3, podríamos decirlo que son como las raíces y el tronco de un gran árbol, el capítulo 1 al capítulo 3, y del capítulo 4 al 6, podemos verlo como aquellas hojas que dan sombra al cansado. Las flores que embellecen aquel árbol, llamando la atención de las personas, y los frutos que alimentan a todos aquellos hambrientos. Es que vemos, tomando este gráfico, de estos dos grandes bloques. Así que algo que nos debe dejar muy en claro es que la teología, lo que se trata en los primeros capítulos, el conocimiento, la parte intelectual, muy importante, las raíces, el tronco, acerca de Dios, el estudio serio de la palabra, nunca van separados de la forma de vida visible para la sociedad, y principalmente dentro del ámbito de la iglesia. Son cosas que no van separadas. Tanto lo uno como lo otro forman a este gran árbol. Con esas palabras, tanto lo uno como lo otro forman al cristiano. Ahora, si soy honesto, los primeros 3 capítulos son podría decir que son la parte más sencilla, porque podemos hablar, si tratáramos el tema de, si quisiera conversar con ustedes referente a la predestinación, lo más seguro, tocaríamos el tema, ¿no? Tendríamos una buena tarde para conversar asuntos sobre la predestinación, asuntos sobre la elección, asuntos sobre la herencia, asuntos como Cristo, la obra de Cristo, el impacto del derramamiento de la obra de Cristo. Bueno, ahí nos tomaríamos un buen café, pasaríamos toda la noche conversando sobre estos temas. Pero para muchas personas, desde el capítulo 4, aquí viene el asunto débil. Aquí empezamos a cojear un poco,
O mejor dicho, preferimos dar la espalda, porque son asuntos más prácticos para nuestra vida. Asuntos que demandan cómo debes comportarte de tal forma, y como les mencioné, por tal razón preferimos mejor quitar la mirada y dar la espalda. A esto lamentablemente se ha convertido la religión cristiana, una religión que puede ser moldeada según los gustos de cada persona, o según, bueno, sus necesidades, ¿no? Para empezar adentrándonos en Efesios 4, bueno, primeramente no debemos desconectarnos de todo lo que se mencionó anteriormente, como las raíces y como los frutos entonces que ahora proporcionan alivio alcanzado. Efesios 4, en resumen, podríamos decir que es simplemente el cristianismo. Esto es ser cristiano, esto es la religión cristiana. Efesios 4, como les mencioné, nos presenta a cristiano. No estamos hablando de alguien superdotado o alguien que pertenece a una esfera distinta al cristianismo. No estamos hablando de alguien que tiene capacidades incluso sobrenaturales, distintas, alguien con cualidades únicas. Y nosotros, bueno, estamos en una sección distinta. Estos son cristianos superdotados, estos son cristianos de primer nivel. Y bueno, nosotros estamos aquí, en los cristianos estándares, lo normal. Pero no es así. Efesios 4 está hablando de el cristiano sencillo. El llamado que tienen aquel que han sido incluidos a todo lo que se ha expuesto desde el capítulo 1 al capítulo 3. El llamado del creyente. Vimos en el sermón anterior, haciendo un resumen, el costo del cristianismo. El cristianismo sí tiene un costo. Y Pablo lo presenta por medio de sus encarcelamientos. Él tuvo que padecer un costo. No estamos hablando de asuntos emocionales, no estamos hablando de asuntos sencillos. Estamos hablando que él padeció en sus cuerpos y él incluso en otros pasajes declara que él tiene las marcas de este padecimiento. Él pudiese quitarse sus vestidos y mostrar su espalda, su cuerpo, y vamos a ver las cicatrices. El cristianismo también tiene un clamor, un anhelo, un deseo y por medio del llamado de Pablo también podemos apreciar que el cristianismo implica andar dignamente según el llamado que se nos ha dado. Bueno, sé que no solemos utilizar estas expresiones de que, bueno, yo imagino, pero incluso en otros pasajes dice eso. Pero pudiésemos imaginar incluso a Pablo con el primer versículo, de rodillas a un lado de cada uno de nosotros, tomándonos fuerte, con lágrimas en los ojos y rogándonos, o suplicándote, anda dignamente según tu llamado como cristiano. Anda dignamente según el llamado que tienes. No obstante, este clamor es para todos los cristianos. Yo me pregunto, ¿qué estaría haciendo Pablo, no? Si estuviese presente ante nosotros. Sí, quizás muchas veces lo veríamos regañándonos, quizás en la mente de algunos, ¿qué está pasando con esta iglesia? Declarando, con ese tono fuerte, ¿por qué se han desviado? Quizás algunos dirían, bueno, si Pablo estuviese presente en este momento, él estaría así, llamándonos la atención. Pero yo pienso que Pablo, y esto lo veremos también en un pasaje más adelante, Pablo estaría arrodillándose, suplicándonos, con lágrimas en los ojos, que andemos según el llamado que tenemos. Y me parece interesante que Pablo utiliza la expresión en vocación cuando declara, como fuiste
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Él utiliza el griego klesis, y de ahí, bueno, también viene eclesia, que es iglesia. Pero klesis en sí apunta a llamamiento o invitación. Como si nos dijera, bueno, los primeros 3 capítulos son los motivos, la razón o la causa, y desde el capítulo 4 en adelante es la invitación a celebrar. Ahora, el cristianismo actual, según uno le dice, bueno, quiero invitarlos a una celebración, lo más seguro nos imaginamos un concierto, las luces, ¿no? Están los músicos, todos, bueno, celebrando, cantando, brincando. En la era actual, esta es la celebración de los cristianos. Pero Pablo dice, desde el capítulo 4, Klesis, los invito a celebrar el cristianismo. ¿Y cómo? Leemos desde el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Esta es la celebración del creyente. En esta ocasión estaremos tratando este punto, el carácter del cristianismo. Estamos tratando de ver qué es esto del cristianismo. Quizás alguno puede decir, bueno, ya yo conozco el cristianismo, ya yo llevo 20 años, 10 años, 8 años, 5 años. Pero lastimosamente para muchos de nosotros no es así. Así que estamos tratando de ver esto. ¿Qué es esto del cristianismo? ¿De qué se trata esto del cristianismo? Como les mencioné primeramente, vimos el llamado que tiene la religión cristiana. Y ahora veremos cuáles son las características del cristianismo. Y con esto quiero que respondas algunas preguntas muy personales. Y puede ser muy, bueno, que confrontan, ¿no? Bueno, a mí me confronto bastante y a ustedes espero que los confronte también. ¿Realmente estoy viviendo el cristianismo? Esta es la pregunta. ¿Realmente lo estoy viviendo? ¿Realmente estoy viviendo la religión que digo vivir? ¿O es un derivado del cristianismo? ¿O es una mezcla con el misticismo? ¿O es una mezcla con el egocentrismo? Y creo que gran parte del mundo cristiano practica una religión derivada del cristianismo. Cristianismo, egocentrismo, podríamos decir. Y hay otros que, bueno, con más claridad podemos ver que está mezclado con el misticismo. Bueno, no quiero que nos fijemos tanto en los otros movimientos, sino que nos fijemos en nosotros. Ahora, antes de pasar al punto central, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Todo eso está, bueno, esos pasajes están en sus boletines. Pueden ir adelantándose, también preparándose en el pasaje. Gálatas capítulo 1, versículo 6, un pasaje muy conocido. Pablo manifiesta que está maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que Dios llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ok, lo que nos debe llamar la atención es que este evangelio diferente se hace llamar evangelio. Más adelante podemos notar que realmente este era un evangelio pervertido. Una perversión del verdadero evangelio de Cristo. Pero lo que quiero que notemos es que este evangelio pervertido, este evangelio corrupto o este falso evangelio es el mayor peligro para la iglesia hoy en día, para nosotros. Porque no se va a presentar con esos títulos, corrupto, pervertido, tergiversado, falso. No es que vamos a decir, bueno, aquí nosotros estamos predicando un evangelio corrupto. E incluso estos movimientos que nosotros entendemos que son corruptos y totalmente desviados, en ningún momento ellos van a decir, bueno, nosotros somos los seguidores de un Cristo falso y queremos compartir, y no lo vas a encontrar tocándote la puerta y diciéndote, somos seguidores del evangelio falso. No, ninguno de ellos va a decir eso. Simplemente se va a presentar como un evangelio. Este es un evangelio. Y saben algo, uno de los mayores exponentes
de este falso evangelio, o que hace lo posible por corromper este evangelio de Cristo, es nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón va a querer corromper el evangelio. Sabemos que, bueno, hay movimientos que exponen falsos evangelios, es como que bien claro, y nosotros lo tenemos bien definido por nombres y apellidos, y conocemos sus movimientos, sus denominaciones. Sabemos si sus movimientos, los movimientos que exponen este falso evangelio, pero debemos comprender que uno de los principales exponentes es el más cauteloso y es el más sigiloso en nuestro propio corazón. En nuestro propio corazón. Así que o seguimos el evangelio de Cristo expuesto en las Santas Escrituras, o seguimos el evangelio expuesto por nuestro corazón. Nuestro corazón. Muchas veces preferimos, ¿no?, escuchar a nuestro corazón, y nuestro corazón nos dice, bueno, está bien, no tienes que tomártelo para tanto, tranquilo, no es para tanto. Es más, se van a olvidar de eso. Es más, Cristo sí es tu Señor, pero tranquilo, no te preocupes. Entonces, bueno, tú hayas consuelo en el evangelio de tu corazón. Y bueno, te olvidas de eso y sigues tu vida. Pero la Escritura que dice, anda dignamente según tu llamamiento. Este es el llamado. Anda dignamente según el llamamiento que tienes. De un lado tenemos el evangelio de Cristo que te dice, intenta, pero bueno, falla y tranquilo con tus debilidades, tranquilo con todo eso. Pero el evangelio de Cristo te dice, anda, a tu mayor esfuerzo en andar dignamente según el llamado que tienes. Adentrándonos en el tema, ahora Pablo nos va a hablar del carácter de la religión cristiana, podríamos decir sus características. Y bueno, yo les podría preguntar también a ustedes, ¿cuáles creen que son las características del cristianismo, del cristiano? Algunos pudiesen decir, bueno, son personas que viven por fe. Los cristianos son personas que viven por fe. Son personas que viven en victoria, ¿no? En las diversas circunstancias, diversas dificultades, luchas. Son personas, sí, alegres. Son personas con júbilo. Son personas gozosas porque son hijos de Dios. Quizás no pudiésemos ir en ese ámbito, inclinarnos más al ámbito emocional. Sin embargo, Pablo da inicio a esta nueva sección hablándonos en términos de carácter, más que en emociones. No está tratando temas emocionales. Pablo inicia este nuevo paso en términos de carácter. Bueno, recordemos que las emociones son espontáneas. Pasa un evento, respondemos a ese evento emocionalmente y bueno, son pasajeras, tienden a ser pasajeras. Pero el carácter es más estable. Incluso definen a las personas. Pablo presenta 5 características de la religión cristiana. Humildad, mansedumbre, soporta, esto podríamos decirlo como longanimidad, paciente, solícito, todo esto hecho con amor y buscando la unidad en el vínculo de la paz. Esto es lo que Pablo presenta en el versículo 2 y versículo 3. Incluso, bueno, yo me atrevería a decir, bueno, ya el sermón está hecho. Simplemente con esta lectura, creo que nosotros, creo que todos nos agacharíamos la cabeza y ya recibimos la reprensión de la palabra. Y ahora, bueno, animarnos, ¿no? Animarnos a hacer nuestro mayor esfuerzo a andar dignamente según este llamamiento. Recordemos que, con esta lectura, algunos de nosotros pudiésemos darnos cuenta de que estamos practicando lo que tanto Pablo maldice en Gálatas 1, un evangelio diferente. O siguiendo la línea de lo que estamos hablando, un cristianismo diferente. Sin embargo, debemos hacer el mayor esfuerzo
por andar dignamente según el evangelio verdadero. Ahora, humildad y mansedumbre se presentan de manera enlazada, pero vamos a estar tratando el tema de la humildad. La humildad. Apuntando, este concepto más bien apunta al concepto que tenemos de nosotros mismos. Mientras que mansedumbre apunta al concepto que tenemos sobre los demás. Humildad, lo que pienso acerca de mí, y mansedumbre, lo que pienso acerca de los hermanos, acerca de los demás. Ahora, para comprender esta expresión, humildad, y para tratar de entender mejor el impacto que tiene este llamamiento, este llamado a la humildad proviene del griego tapeinofrosune, el cual está compuesto por tapeinos y phronesis. Ahora, tapeinos, este término, además de humildad, también puede ser traducido como algo bajo, lo más bajo posible. Incluso de este término provienen palabras como tapete, aquello que está abajo, o podríamos decir alfombra, aquello que es pisado y utilizado para limpiarse incluso. Ok, solo con mencionar esta definición, era comprensible que en el primer siglo este término no era bien recibido, ya que para los griegos implicaba una actitud servicial o despreciable. Ok, si vemos en las literaturas griegas, difícilmente hallaremos esta expresión, tapeinos. Solo en el cristianismo, principalmente en el Nuevo Testamento, vemos que nace o surge esta expresión, tapeinos. Principalmente en una persona, en Cristo Jesús. Y sí, hermano, este llamamiento es a ser tapeinos. No quiero mentirte, no quiero incluso tratar de hacer malabares a tratar de cambiar este término y colocarlo como que, bueno, vamos a ir llevando por medio de palabrerías vanas, hasta llegar al punto de decir, sí, utiliza tapeinos, pero bueno, fuiste llamado a hacer cabeza y no cola. No quiero llegar a ese punto. Bueno, yo puedo decir, ni siquiera hemos sido llamados a hacer cola. Hemos sido llamados a hacer tapeinos, lo más bajo. El llamado que tenemos como creyentes es a esto, sencillamente a esto, a andar con humildad. Bueno, como les mencioné, para los griegos, principalmente oír esto en el Nuevo Testamento era extremo, era fuerte. Quizás para nosotros en la actualidad, como lo leíamos muchas veces de forma superficial, bueno, sí, yo soy humilde, bueno, intento, pero sí, yo trato de ser humilde. Pero como se revela en el Nuevo Testamento, y ahora expandiendo esos significados, vemos que realmente es muy extremo, es muy fuerte. Este es el primer carácter que se presenta en la lista, el llamado a la humildad. Y pudiésemos decir que ese es el fundamento, la base de todo lo que se va a estar mencionando también. La paciencia, ser longánimo, el amor. Ahora bien, ¿quiénes son llamados a caminar en humildad? Quizá, bueno, lo más seguro vas a responder, bueno, todos, sí, es verdad, creo que esa respuesta es fácil, ¿no? Pero vamos a verlo por dos partes. Uno, los apóstoles, para que vean que no solamente nosotros como creyentes, los apóstoles fueron llamados a caminar en humildad. Ok, Hechos 20, del versículo 17, vamos a leerlo desde el 18, un poquito más adelante del 18, parte del 18. Hechos 20, 18 dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Todo el tiempo, dice Pablo. Desde el primer día que entré en Asia.
sirviendo al Señor con toda humildad. Ok, luego dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ok, sí, él dice humildad, pero dice que él lo presenta queriendo expandir un poquito más esta humildad. Dice, bueno, sí, esto conlleva incluso lágrimas. Conlleva lágrimas. Bueno, Pablo, además de ser un gran expositor del Evangelio, bueno, después del propio Cristo, no solo fue un gran ejemplo como maestro, bueno, teólogo, erudito. Él pudiese decir, bueno, yo llegué en Asia como un gran expositor del Evangelio, como un gran maestro, como un gran erudito. Pero él dice, ustedes me han visto y saben cómo he servido al Señor con toda humildad. Pablo es un gran ejemplo también de lo que es ser un cristiano. Estamos hablando de un cristiano sencillo. No estamos hablando de un cristiano de primera categoría o de segunda categoría. Y nosotros, bueno, estamos aquí, no en la tercera categoría. No, estamos hablando de un cristiano. Bueno, me parece impresionante que no tenía temor de decirle a sus discípulos, ustedes saben cómo yo he andado. Y entendiendo bien el costo de esta humildad, él continúa con muchas lágrimas y pruebas. La humildad, tal cual lo estamos viendo, tal cual lo estamos ampliando, lógicamente tendremos que traerá también muchas lágrimas. Y sí, bueno, como les mencioné, debo ser honesto en esta parte. El llamado a caminar en humildad te traerá muchas lágrimas, muchas pruebas. Pero bueno, recuerda las palabras del propio Señor Jesús en Mateo 5, 4, en la bienaventuranza, perdón. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Claro, no estoy hablando de aquellos que simplemente lloran por un momento emocional. No estoy hablando de aquellos que lloran a causa de su pecado. Estoy hablando de aquellos que lloran a causa de Cristo. Lloran a causa de caminar siguiendo a Cristo. Recuerden que el camino de Cristo está lleno de lágrimas. Además del llamado a los apóstoles, vemos que también es un llamado a todos los ancianos y a todos los santos a caminar en humildad. 1 Pedro 5. 1 Pedro capítulo 5, del versículo 1 en adelante, dice, así como le mencioné, primeramente inicia con los ancianos y luego apunta a toda la congregación. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, para que vean que lastimosamente entre los ancianos de muchos movimientos evangélicos, lo que menos se ve muchas veces es la humildad. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora continúa, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad,
todos revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos los santos son llamados a caminar en humildad. En resumen, toda la iglesia, todo su pueblo, todo aquel que profesa creer en Cristo Jesús, todo aquel que dice practicar el cristianismo como su religión. Ahora, el Señor Jesús también nos anima, nos exhorta y nos ordena a seguir su carácter. Este es Mateo 11. Mateo capítulo 11, del versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, recuerden que esto lo mencioné en los sermones anteriores, que a los seguidores de Aristóteles se les llamaba peripateos, porque Aristóteles solía enseñar caminando, solía enseñar andando por ahí. Ellos nunca lo veíamos en un sitio de forma estable, ¿no? Sino que siempre andaban por ahí. Así que se les llamaba a los peripateos. Esta era una característica del grupo de discípulos de Aristóteles. Ahora, nosotros como cristianos seríamos los peripateos de Jesús. Porque si Él anduvo en los caminos de la humildad, nosotros también debemos caminar en los caminos de la humildad. También debemos recordar que el propio Señor Jesús nos aclara, luego de llamarnos a aprender de su humildad, Él nos dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok, hermanos, el peso no se halla en ti realmente. Si de pronto ves esto difícil, ¿no? El peso no se halla en ti. Ese peso se halla en Cristo. La carga no está encima de ti, la carga está encima de Cristo. Él dice: este es mi yugo y esta es mi carga. Llévala conmigo, él dice, llévala. Pero este es mi yugo y mi carga. Por tal, es ligero. Todo lo que implica caminar en humildad realmente no es nada comparado con lo que realmente nos merecíamos. Esta carga, este sufrir, este padecer que conlleva caminar humildemente, realmente no es el peso real, porque todo ese peso se halla en Cristo. Un pasaje más para meditar en este tema, Filipenses capítulo 2. Esto sería como una definición. Antes de irnos al diccionario, bueno, vayamos a la Biblia, ¿no? Esto sería una definición de lo que significa la humildad. Filipenses capítulo 2. Bueno, del versículo 1 en adelante declara: por tanto, si alguna
si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. En otras palabras, estima a los demás como superiores. No mirando cada uno lo suyo propio, en otras palabras, cediendo tus derechos, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros. Haya pues, ahora podemos decir que ahora va a tratar el tema de la personificación de la humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era Dios, pero no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Tenemos el llamado al creyente es andar en humildad. Vemos que el llamado en todo el Nuevo Testamento es a la humildad. Vemos que aquellos que practican el cristianismo como su religión, bueno, deben abrazar la humildad. O no sea que entonces empecemos a tergiversar el evangelio. Vemos que Cristo mismo es la personificación de la humildad. Como les mencioné, en el primer siglo esto no era visto con agrado, y sé que para nosotros debe causar también ese malestar, ¿no? Que va en contra realmente de nuestra carne, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos. Pero el llamado constantemente, bueno, sea donde sea que estemos, o sea lo que estemos haciendo, sea la posición que tengamos también, el llamado es siempre a caminar en humildad. Cristo no se aferró a su imagen como Dios, entonces no nos aferremos al concepto que tengamos de nosotros. Es más, si tenemos algún concepto altivo de nosotros, el Señor lo condena, la Escritura lo condena. Que nuestro llamado sea, como le mencioné en el griego, atapeinos. Este es el llamado. Hermanos, para finalizar, andemos dignamente según nuestro llamado, con toda humildad. Esperemos al Señor que más adelante nos permita ir tocando cada carácter. Podemos orar. Señor, te agradecemos por tu palabra que tanto amamos, tanto deseamos, tanto anhelamos. Sé que todos nosotros hemos dicho alguna vez, deseamos hacer tu voluntad. Deseamos cumplir tu voluntad. Deseamos incluso conocer tu voluntad. Y esta es tu voluntad. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Te agradecemos porque nos has permitido conocer asuntos que antes no conocíamos, conceptos teológicos, conceptos intelectuales, conceptos profundos que antes no conocíamos. Pero ayúdanos a entender que el fin de esto es andar de forma mansa y humilde. Te pedimos perdón porque nos hemos desviado y hemos muchas veces escuchado el evangelio que proclama nuestro corazón en vez del evangelio que proclama las Santas Escrituras. Perdónanos, Señor, y sabemos que en ti recibiremos ese perdón
Y de ahora en adelante, ayúdanos, Señor, a ser obedientes y someternos a tu señorío, someternos a tu dominio sobre nosotros y someternos a tu yugo que es ligero, este yugo que es ligero. En el nombre de Jesús oramos. Amén.